Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre medicamentos para el tratamiento del asma. Muy bien. El asma es una enfermedad que se caracteriza por varias cosas. Primeramente, tenemos tos, broncoconstricción, sibilancias y sensación de opresión en el pecho. Además, tiene cuatro alteraciones que son muy características de esto, que son uno, inflamación de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea. Número 3, niveles altos de IgE. Y de hecho hay medicamentos que se utilizan como el omalizumab para atacar o por así decirlo, alterar los niveles de IgE. Además, liberación de sustancias por eosinófilos y mastocitos. Para el tratamiento del asma se requieren varios tipos de medicamentos. Por ejemplo, los que vemos los que vemos en esta hoja, que son salmeterol, sinafato, formoterol, anticolinérgicos, glucocorticoides, antileucotrienos y otros como el omalizumab, cromoglicato, neudocomilo y otro tipo de simpaticomiméticos beta selectivos. Los medicamentos de acción larga, en este caso salmeterol, sinafato, salbutamol, son agonistas beta 2 selectivos. Debemos recordar que la acción de la adrenalina o de un simpático mimético en los receptores beta 2 es generar una broncodilatación. Entonces, cuando hay una estimulación de este tipo de receptor, hay dilatación de los bronquiolos, de los bronquios, y es más fácil porque en el asma hay una constricción de los mismos. Lo que se tiene que hacer es abrir, en lugar de estar pequeño, tiene que estar más grande, y así se puede generar una mejor respiración en el paciente. Estos medicamentos también se les conocen como medicamentos de rescate. Ya dependiendo de la magnitud del asma se puede dar medicamentos para el asma leve, moderado o asma grave. En el asma leve se pueden utilizar medicamentos como un beta 2, agonista beta 2, más un antileucotrieno, como el formoterol más montelukast o formoterol más cipratropio. En el asma moderado se le agrega a esto un corticosteroide como el mometasona, triamcinolona, entre otros. Y en el asma más grave a esto se le agrega todavía inyecciones de medicamentos anticuerpos como el omalizumab para que se ataque desde diferentes ángulos el asma. Primero, los medicamentos de acción larga, salmeterol, sinafato, formoterol, salbutamol o albuterol, todos son agonistas beta 2. Se dan junto con glucocorticoides para evitar la generación de tolerancia. La mayoría de los medicamentos o de las sustancias que uno ingiere o toma pueden llegar a generar una tolerancia. Un ejemplo de esto muy clásico es la generación de tolerancias al café. El café actúa de la siguiente manera. El café actúa sobre las moléculas de adenosina, perdón, sobre los receptores de adenosina. Cuando llega el café, se pega a estos receptores de adenosina y la adenosina no tiene dónde actuar. Esto lo toma el cerebro como un sistema de alerta y aumenta la secreción de noradrenalina y adrenalina, me imagino que en el sistema activador reticular ascendente, y aumenta la vigilia. Después también inhibe la fosfodiesterasa en el corazón y aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Esto para generar un efecto un poco mejor, no, un efecto
leve o menos marcado de las acciones de la adrenalina. Uno está más despierto, uno tiene mejor sentido del humor y por eso el café se toma o es de uso muy común. Lo malo es que la respuesta del café, si se toma una taza de café y puede bloquear los primeros 2-3 días a 4 moléculas de adenosina, por así decirlo, y están y genera sentido de alerta, el cuerpo lo que va a hacer, como tiene que actuar a forzosamente la adenosina, porque una de las funciones de estas es disminuir la actividad cerebral del sistema nervioso central, es decir, que se secreta poco a poco a lo largo del día para que la persona le dé sueño. Lo que va a hacer el sistema nervioso es aumentar los receptores de adenosina, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aumentar la dosis de café hasta que la dosis sea ridícula. Entonces lo mejor, digamos, de los medicamentos o del café es consumirlos en menor cantidad o solo en situaciones especiales. El café, pastillas de cafeína, digamos tabletas de cafeína, también el Red Bull y todo eso, o las bebidas energizantes, perdón, se tienen que tomar con moderación para evitar la generación de tolerancia. Y pasa lo mismo con los medicamentos, por eso se dice que sea con glucocorticoides para evitar la tolerancia que pueden llegar a tener estos medicamentos. Las metilxantinas, este es un grupo de medicamentos, teobromina, teofilina y cafeína, que alteran las enzimas que se encuentran en el cuerpo. Por eso en protocolos de investigación o en la toma de medicamentos se dice que se modere su consumo, sobre todo de cafeína. La teofilina es la xantina del té, la teobromina del chocolate y la cafeína del café. En profilina, aminofilina y petoxifilina son sintéticos que provienen de la teobromina. Teofilina. Actúan inhibiendo las fosfodiesterasas y dejan salir calcio. Lo más importante de la teofilina es que es número 1 en apnea del neonato prematuro o con respiración de Cheyenne-Stokes. Teobromina es la xantina del chocolate, que aumenta también a su vez, aunque sea muy leve, la actividad del sistema nervioso central y el buen estado de ánimo. Por eso a muchas personas les gusta tomar chocolate o comerlo. Y la cafeína actúa de la misma manera, bloqueando la fosfodiesterasa en el corazón, aumentando así un poco la frecuencia cardíaca. La teobromina, las metilxantinas sintéticas se utilizan sobre todo en alteraciones vasculares. En profilina, aminofilina y pentoxifilina, la que más se utiliza es la pentoxifilina. La pentoxifilina aproximadamente tarda en hacer en efecto 7 a 10 días. Podría ser uno de sus efectos adversos, uno de los parámetros que hay que tener en cuenta para decirle al paciente a la hora de recetarle este medicamento. En profilina, aminofilina y pentoxifilina. Volviendo con el tratamiento del asma, tenemos a los anticolinérgicos. Ipratropio, tiotropio son parasimpaticolíticos derivados del amonio cuaternario. También el oxitropio son utilizados primeramente en EPOC y enfisema. Recordemos en la fisiología del pulmón, el pulmón tiene receptores beta 2, muscarínicos y receptores alfa, que si estos impiden las secreciones, estos aumentan las secreciones y aumentan la broncodilatación, y los muscarínicos generan broncoconstricción. Entonces es lógico, por así decirlo, que en el tratamiento del asma moderado se sumen estos dos para generar un efecto sinérgico o una potenciación del efecto en el tratamiento del asma. Ipratropio, tiotropio son utilizados, como su nombre los dice, como les había comentado, en el tratamiento del asma. No se pueden utilizar en personas que tienen
hipertrofia prostática y pacientes con glaucoma pues aumentan la presión intraocular, y uno de los efectos adversos de muchos parasimpaticolíticos es xerostomía. Efecto adverso, xerostomía. O disminución de las secreciones por parte del cuerpo, es falta de la secreción de lágrimas, de saliva, de sudoración un poco, entre otras. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el hipratropio solo actúa en M1 y M3. El diotropio actúa en todos. Y tiene acción más prolongada. Y el oxitropio pues es también derivado del amonio cuaternario. Aquí no recuerdo muy bien si el tiotropio actúa sobre todos los receptores y el hipratropio, o sea, el que solo actúa en M1 y M3. Tengo entendido mejor que el tiotropio en M1 y M3 y el hipatropio en todos. Lo siento, estaba revisando y sí, el hipratropio actúa en todos los receptores muscarínicos. Disculpen por poner esto en las notas. Y el tiotropio solo actúa en M1 y M3. Igual, la información es la misma, pero hay que tener en cuenta esto. Hipratropio en todos los receptores y tiotropio en M1 y M3. Eso sí es pregunta de examen. Los glucocorticoides. Los glucocorticoides como beclometasona, flunisolide, triamcinolona, mometasona, ciclesonida, fluticasona y budesonida son glucocorticoides utilizados en el tratamiento del asma. Mientras el hipratropio se utiliza vía inhalado, los glucocorticoides también son usados por vía inhalatoria, pero hay que comentar algunas cosas de estos. Pueden generar candidiasis bucofaringea, es decir, un tipo de algodoncillo alrededor de la boca. No funcionan en crisis de asma. Pueden provocar, como todos los corticosteroides o el cortisol, osteoporosis a largo plazo. Y como todos los corticosteroides o el cortisol inhiben la respuesta inmunitaria, no se pueden administrar en pacientes con probable tuberculosis o bien en pacientes que tengan cualquier tipo de infección o probable infección viral, bacteriana, fúngica, entre otras. Son los mismos rangos o son los mismos datos sobre todos estos. Entonces, recapitulando, estos medicamentos no son utilizados para un tratamiento efectivo a muy corto plazo. Solamente se dan en dosis pequeñas de 3 hasta 5 días para evitar la para evitar un síndrome de Cushing, es decir, la supresión de la secreción de glucocorticoides naturales, en este caso cortisol. Entonces nada más se dan de 3 a 5 días aproximadamente y no son medicamentos que son rápidos en hacer efecto. Los antileucotrienos, la información que se encontró, que puede encontrar son la que está plasmada en las hojas, que actúan antagonizando al receptor cis-LT1 de leucotrienos, igual para evitar la generación de broncoconstricción. Montelukast tiene la misma mecanismo de acción. Y el sileutón actúa inhibiendo a la 5-lipooxigenasa. Otros medicamentos, por último, que necesitan ser mencionados es el omalizumab, que actúa uniéndose a la IgE, bloqueando la acción de esta en el mastocito y el basófilo. Igual, ¿para qué? Para evitar una respuesta exagerada por parte de los bronquios. Cromoglicato, que actúa inhibiendo la desgranulación de los mastocitos, y por último el neodocromilo. La mayoría de estos medicamentos son utilizados por vía aerosol o por vía inhalación
y se encarga de inhibir la degranulación de los mastocitos o de desgranulación de los mastocitos inducida por antígenos. Eso sería todo con respecto al tratamiento del asma. Nada más me faltó escribir, bueno, corregir lo que les estoy comentando nuevamente, que es hipratropio en todos, y el tiotropio en M1 y M3. Pero aquí la diferencia radica en que el tiotropio tiene la vida más larga. Sí, tiene, como les había comentado, tiene una vida media más larga este tipo de medicamento. Y el hipratropio. Bueno, eso sería todo. Espero que les ayude este video y cualquier cosa estoy a sus órdenes.